Continuamos con nuestra conferencia acerca del liderazgo pastoral en la iglesia local. Hemos considerado ya 2 temas de nuestra serie de estudios y el tema que vamos a comenzar ahora se llaman los requisitos para ser pastor o los requisitos del pastorado. Si usted quiere una copia digital del bosquejo de las notas para completar, idéntica a la que tienen los alumnos que están aquí delante de mí, podemos enviársela gratuitamente si la solicita a luisfloriano@yahoo.com y usted podrá seguir la secuencia de la enseñanza. Muy bien, comencemos con nuestro estudio aquí, mis queridos hermanos pastores y líderes de las iglesias que me acompañan. Desde que se escribió el Nuevo Testamento, hermanos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, muchas cosas han cambiado. Muchas cosas han cambiado. Ha cambiado el lugar donde está el cristianismo para dispersarse por el mundo. Han cambiado los idiomas, han cambiado las culturas, han cambiado las circunstancias. Mucho ha cambiado, pero hay ciertas cosas que no cambian. Sigue siendo el mismo Señor Jesucristo. La palabra de Dios sigue siendo la misma fuente de autoridad para la iglesia. En cierto modo, la iglesia sigue siendo igual, sigue siendo el cuerpo de Cristo que Él compró con su sangre y que está conformando a su imagen. Pero sobre todo también quiero enfatizar en este punto que tampoco ha cambiado la necesidad de un liderazgo calificado para guiar la iglesia de Dios. Por eso debemos nosotros entender con claridad cuáles son los requisitos que Dios establece en su perfecta palabra para aquellos que aspiran a servir en puestos de liderazgo en la iglesia. Muchas veces nos vemos confrontados con la realidad de que estamos ya inmersos en el ministerio del pastorado sin haber comprendido cristalinamente lo que se necesitaba para ingresar. Y de pronto nos encontramos ya en la lancha, a medio camino, y nos sentimos a veces incompletos para navegar la tarea. Por eso nunca es tarde para educarnos o actualizarnos en aquellas cosas esenciales y pedir a Dios que por su gracia, aunque ya estemos en el camino, podamos ir compensando el déficit que podamos nosotros identificar en nuestro llamado para entonces servirle al Señor con la máxima integridad posible. En este estudio y el siguiente vamos a hablar de los 6 requisitos que identificamos a la luz de la Biblia que debe de cumplir un hombre que quiere ser pastor de una iglesia cristiana según el Nuevo Testamento. 6. Y en el último estudio de esta serie hablaremos de ya las responsabilidades que debe de cumplir esa persona una vez que ya está habiendo cumplido los requisitos iniciales. Así que empecemos viendo a vuelo de pájaro cuáles son los requisitos de el que quiere ser pastor, y ahí ustedes tienen en sus notas los requisitos a vuelo de pájaro. Y fíjense bien cómo lo voy a poner aquí. Ahora ustedes se fijan, los escribí de tal modo que pueda ser más fácil de recordar. Y ahí están en la pantalla. En primer lugar, devoción. Para los que están completando en sus apuntes, anoten ahí, devoción. Primer requisito, devoción. Esperamos que una persona que quiere ser pastor, primero tenga que ser cristiana, ¿o no? Es decir, que tenga una relación con Dios y que su relación sea constante, sea nutrida, sea sólida. No podemos poner de pastor a alguien que es inconstante en su relación con Dios. Número 2, requisito número 2, después de la devoción, actitud. Actitud habla de la disposición del ser interior. Actitud, todo eso lo vamos a explicar con lujo de detalle. Después, conducta. Ya sabemos que el hábito no hace al monje, dice el refrán. Que una persona no es cristiana por lo que hace, pero cuando una persona ha cambiado de adentro para afuera por la obra del Espíritu Santo, hay un cambio en lo que hace. ¿Está claro? Entonces, después de que una persona
tiene una relación con Dios saludable y las actitudes de Cristo están creciendo en su vida, eso se debe de reflejar en cierta manera de vivir, en ciertas conductas. Por eso este es el tercer requisito que se espera ver de uno que quiere ser pastor. Dijimos entonces, devoción, actitud, conducta. Número 4, regresamos otra vez a la letra D, y eso es deseo. Otros lo llaman llamado. Deseo. Tú puedes tener todo lo necesario para ser pastor, pero no quieres. Entonces no debes ser pastor si no quieres. ¿Está claro? Ahora, este deseo no debe ser un deseo basado nada más en las emociones. Debe ser un deseo producido por Dios. Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso muchos lo llaman un llamado. Sentir el llamado al pastorado. Entonces ese es el cuarto requisito. Un deseo por trabajar en esa obra, la del pastorado. Número 5, aptitud, con P, no con C. Antes era actitud, ahora es aptitud. Aptitud significan habilidades, destrezas. Hermanos, ¿no hay destrezas especiales que requiere este oficio? Si tú quieres ser dentista, entonces hay cosas que tú tienes que saber hacer, ¿no? O tienes que saber cómo se trabaja con los dientes. Si tú quieres ser mecánico, hay cosas que debes de saber antes de meterle mano a un carro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué destrezas debes de conocer y dominar antes de meterte al pastorado? Aptitud, capacidad, destreza, es lo mismo. Y por último, conocimiento. Se necesita saber ciertas cosas antes de ser pastor. ¿No creen ustedes? ¿Ustedes creen realmente que debemos dejar que alguien sea pastor si ni siquiera conoce la Biblia? ¿Les parece lógico eso? Pues será pastor, pero ¿de qué tipo de pastor? ¿Quién sabe, verdad? Pastor bíblico no es, porque ni siquiera conoce la Biblia. Ahora, no estamos diciendo que tiene que ser un erudito que se sabe la Biblia de memoria y toda la teología y todo. Pero tiene que saber todavía algo. ¿O no? O sea, tiene que saber algo. Es un trabajo especial que requiere destreza en el manejo de la palabra de Dios. Y si no la sabe, entonces no debería ser pastor todavía. Porque si una persona no conoce la palabra de Dios, va a usar otra cosa para el trabajo. ¿Entiende? Y eso es peligroso. Así que está abuelo de pájaro, 6 requisitos. Vamos a repetirlos a ver si se nos van grabando. Número 1, devoción. Diga. Devoción. Número 1. A ver, con claridad. Número 1. Devoción. Número 2. Actitud. Actitud. Número 2. Número 2. Número 3. Conducta. Número 1. Número 2. Número 3. Conducta. Número 4. Deseo. Número 4. Número 5, aptitud. Aptitud. Número 5, aptitud. Número 4, número 5 y número 6, conocimiento. Muy bien. Número 4, deseo. Número 5, aptitud. Número 6, conocimiento. Entonces, D, A, C, D de devoción, A de actitud, C de conducta, D de deseo, A de aptitud, C de conocimiento. D, A, C o DAC, DAC. ¿Ok? D, A, C, dijimos, devoción, actitud, conducta, deseo, aptitud, conocimiento. Lo vamos a estar repitiendo a lo largo de la conferencia para tratar de que se nos vaya grabando. Vamos ahora, antes de entrar a hablar de la devoción, a hacer algunas aclaraciones importantes de este tema. Primero, debemos decir, hermanos, que en las Sagradas Escrituras se usan varios términos de manera intercambiable para referirse al mismo oficio.
el oficio de la persona que dirige la iglesia cristiana recibe ciertos nombres en algunos libros de la Biblia y ciertos nombres en otros, pero es la misma persona. Y hay que hacer la aclaración porque hoy en día estos nombres se usan de manera diferente que como se usaron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la Biblia a veces se le llama al que dirige la iglesia pastor. Se le llama pastor. ¿Dónde se le llama pastor? Por ejemplo, en 1 de Pedro 5, dice el apóstol Pedro en el versículo 5, y cuando venga el príncipe de los pastores, ¿quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y quiénes son los pastores? Pues los pastores, los que dirigen la iglesia. Entonces a veces se les llama pastores a los que dirigen la iglesia. Otras veces se les llama ancianos. Ancianos. Pero en el Nuevo Testamento, pastores y ancianos es lo mismo. Hoy en día en muchas iglesias tenemos pastores y tenemos ancianos. No estoy diciendo que esté mal. Solo estoy diciendo, eso no es exactamente como fue en los tiempos del Nuevo Testamento. Nomás hay que entender la diferencia. Hoy en día hay iglesias que tienen pastores, ancianos, diáconos, y luego acá tienen obispos, arzobispos. Esto no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento existe, le voy a dar 10 títulos que yo encuentro en el Nuevo Testamento para el mismo oficio. Algunos son mucho más populares que otros. Pero por ejemplo, yo en el Nuevo Testamento encuentro, les voy a mostrar aquí en mis notas, por ejemplo, yo encuentro en el Nuevo Testamento que se les llaman obispo. Obispo a veces se le llama. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ¿cómo se le llama ahí? Obispo. 1 Timoteo 3, 1 y 2, ¿verdad? Otras veces se le llama anciano. Pedro dice en 1 Pedro 5, versículo 1, dice, Pedro, a los ancianos, anciano también con ellos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo se llama él y a los que dirigen la iglesia ahí? Ancianos en el versículo 1 y en el versículo 5, pastores. ¿Se fijan? El mismo pasaje le llama de dos formas, ancianos, pastores. Pero es la misma persona, el dirigente de la iglesia. Si tú lees la Biblia en Reina Valera, entonces tú vas a encontrar, por ejemplo, en Hebreos 13, versículo 7, y en Hebreos 13, versículo 17, que Reina Valera traduce, dice en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores. Y en Hebreos 13, 7, dice que acordaos de vuestros pastores. Aunque ahí se habla, aunque la Biblia Reina Valera traduce la palabra pastor, el texto griego no usa la palabra pastor. El texto griego en esos versículos usa la palabra dirigente, uno que guía o dirige. No es el verbo poimano, que significa el que cuida el rebaño. Aquí, por eso las Biblias más nuevas, como la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, ya no dice ahí obedezcan a vuestros pastores en Hebreos 13, 17, sino que dice obedezcan a vuestros dirigentes, obedezcan a vuestros líderes, porque esa es la idea detrás de esa palabra. Así que también se les llama guías o dirigentes a los encargados de la iglesia. Número 4, número 5, se les llama a veces administradores. En Tito, por ejemplo, capítulo 1, Pablo le dice a Tito que lo dejó en Creta para que nombrara ancianos en las iglesias, y dice que debe ser administrador fiel. ¿Me entienden? Administrador, misma persona. 6, obrero. ¿Se acuerdan el pasaje de 2 de Timoteo? Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Cómo se le llama ahí? Obrero. A veces nosotros hoy decimos, tenemos el pastor, pero este es obrero apenas. Ok, yo sé que así lo usamos, pero no confundas como lo usas hoy a como se usa en la Biblia. ¿Está claro? Ahí está hablando del líder en la iglesia todavía.
Otro nombre que se le da son esclavos. Nada más que Reina Valera, por desgracia, y ni aún la Biblia de las Américas casi traduce esclavo, traducen siervo, siervo. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2 que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino apto para enseñar sufrido. La palabra siervo, doulos en griego, significa esclavo. Si lo hubiéramos leído en griego, nosotros hubiéramos dicho, el esclavo del Señor no debe ser, digamos que conflictivo, provocador de problemas. Ahí se le llama esclavo, es el mismo hombre, le está hablando Timoteo, ¿verdad? Le está hablando el siervo del Señor. Nosotros, ahora pasa el siervo del Señor, Luis Floriano, es un esclavo. ¿Cuál pasa el esclavo? No me gusta que me digan esclavo, a mí dígame siervo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pues eso dijeron ellos. Ahí viene el esclavo. No, ¿qué pasó? ¿Ya nos llevamos? Pues ese es el otro nombre que se le da, servidor, destacando la tarea más que la esencia. Cuando se le llama a alguien esclavo, el esclavo ¿cuántas horas sirve? Todas, es esclavo. El esclavo ¿cuántas tareas cumple? Todas, es esclavo. El énfasis del esclavo está en su identidad. Él no tiene derechos, todos los derechos pasaron a su amo. Cuando se refiere a la palabra servidor, diáconos, a veces se le llama al pastor diácono no porque es diácono, sino porque la palabra diácono significa servidor. Servidor, específicamente servidor de mesas. En aquellos tiempos no había restaurantes. Había casas que abrían un cuarto y vendían comida a los que ocupaban, y había criados que servían la mesa. Entonces, cuando tú vas a un comedor, a un restaurante, viene, ¿cómo le llamas tú a ese? Mesero, ¿verdad? Esa era la idea. El mesero está a tu servicio, pero no todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que estás comiendo ahí, ¿verdad? Por tiempo limitado. Y no en lo que se te ocurra. No le puedes decir, oye, mesero, límpieme los zapatos. Pues no. Él va a decir, yo estoy para servirle la comida, la mesa, lo que tenga que ver con eso. Entonces ese término se enfoca más en la tarea que en el amo. Tenía ese sabor, ese término, ¿me entienden? Cuando Cristo les dice a los discípulos, les dice, porque el Hijo del Hombre, bueno, el que quiera ser mayor entre ustedes será vuestro, ¿qué dijo? Servidor. Esa es la palabra diáconos. Dice, y el que quiera ser el más grande será vuestro, y ya no dice servidor, ¿qué dice? Siervo. Entonces dice, ¿quieres ser líder? Póngase a servir. Pero quiero ser el más grande de los líderes, conviértase en esclavo. Hay una diferencia entre ser mesero y ser esclavo, ¿o no? Mucha diferencia. Entonces ya cuando vamos entendiendo esos conceptos, ¿por qué la Biblia, por qué los autores del Nuevo Testamento usan tanto nombre para el mismo oficio? Es que es multifacético este oficio, ¿entienden? A través de los nombres ya se nos va dando una idea de lo que se espera de nosotros. Si por ejemplo se me llama obispo, la palabra obispo en griego es uno que ve por encima de los demás. Episcopos en griegos. Epi significa sobre y escopeo significa ver. Sobreveedor. La traducción de episcopos al latín es supervisor, y esa palabra como que ya la entendemos. Supervisor. Es uno que mira por encima de otros. Y la idea es que el que está a cargo de la iglesia tiene la capacidad para mirar lo que otros no miran. ¿Entienden? Tiene que mirar antes que los demás. Porque la oveja, ¿para dónde miran las ovejas? ¿Han visto una oveja así? Para abajo, siempre para abajo, ¿verdad? Entonces ocupa alguien que mire para arriba, porque si no, todos van para el despeñadero, ¿verdad? Alguien tiene que saber a dónde se tiene que ir. Entonces ese enfoque tiene la palabra obispo, uno que mira, uno que supervisa y uno que la visión hacia dónde va la iglesia. En cambio la palabra anciano, el término anciano, el enfoque es en la experiencia, en la madurez del hombre. Y así cada término, también ministro,
Liturgos en griego, eso significaba un ministro muy solemne, como un ministro de gobierno o un sumo sacerdote o un sacerdote. Era algo más sagrado, más formal la idea. Y número 10, hombre de Dios. Hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más aclarar eso. ¿Y para qué nos sirve esa aclaración, Luis? Preguntará usted. Bueno, nos sirve porque puedes así reconocer muchos pasajes que hablan de este tema que a veces no. Tú nomás te vas en los que dicen pastores o ancianos y ya. Pero hay otros donde tú vas viendo que se le habla al liderazgo. Ahora, una segunda aclaración, dijimos, tiene que ver con la responsabilidad. Hermanos, solo hay dos tipos de pastores, como ven ahí en sus notas. Solo hay dos tipos de pastores, hermanos. Los pastores que cumplen lo que Dios manda y los pastores que hacen lo que quieren. Solo hay dos tipos de pastores. Los pastores que son pastores conforme al corazón de Dios y los pastores que hacen lo que quieren. Ahora les tengo un recordatorio. Los dos van a rendir cuentas. ¿O no? Los dos un día van a comparecer ante Dios y van a rendir cuentas si son pastores obedientes o si son de los que cumplieron en lo mejor de su capacidad las expectativas de Dios o los que usaron el pastorado para servirse a sí mismos y lograr sus ambiciones personales. Mucho cuidado. Entonces, hay pastores que viven para cumplir la voluntad y la misión de Dios para su iglesia y pastores que dicen, pues no tengo otra cosa que hacer. Pues métete de pastor. ¿De veras? Sí, es buen negocio. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado. Pues es que yo quería ser albañil, es que yo quería ser ingeniero. Pues no me quedó hacer nada, pues ¿qué hago? Pues aunque sea pastor. Entonces, esto nos lleva a las motivaciones más profundas. Por eso, haciendo esas aclaraciones, entonces, de terminología y de motivación, yo le hablo a gente que creo que está en el oficio por amor al Señor, queriendo hacer lo mejor para Él.